La palabra es extraordinaria. La palabra encierra un caudal de revelación, hermano, que eso no tiene fin. Apenas estamos raspando por encima de lo que Dios nos quiere dar. Yo creo que el error que ha cometido mucha gente es tratar de darle a la escritura un estilo, por decirlo así, o una interpretación de corte tradicional, religiosa, poniéndole apellidos a la escritura que no tiene. La escritura, ella en sí, en la palabra escrita, no puede contener todo lo que es Dios en su esencia. Hay que tenerlo claro. Porque hay gente que dice, no, que todo lo que Dios está en la Biblia. No es así. No es así. Porque Dios, lo que llamamos Dios, que es un título, pero ese ser maravilloso que es luz pura, está más allá de la comprensión del ser humano, está más allá de lo infinito, está más allá de la eternidad. Él inspiró, se escribió para que podamos conocer algunas cosas referentes a él. ¿Ok? Pero hay cosas más allá de la letra. Hay revelación escondida en la letra. No en la letra de traducción, sino en el idioma o la lengua sagrada, que es el hebreo. Pero aún el hebreo no es todo. El hebreo es la puerta para entrar hacia lo eterno, hacia lo profundo. Ese ser que llamamos Dios, que puede ser simple y profundo al mismo tiempo. ¿Ok? Hay personas simples que se van a conformar con las simplezas de la escritura. Las cosas simples y claras, ¿verdad? Aunque Él dice en su palabra que los simples debemos dejar de ser simples. Pero la realidad es que mucha gente lo que va a querer es solamente la simpleza, las cosas más simples, sencillas, y con eso se van a conformar. Pues está bien. Pero aquellos que tienen hambre, ¿cuántos tienen hambre? Por conocer un poco más profundamente a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, pues también tiene preparadas cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Ok? Ahora yo entiendo, pues esa ha sido mi experiencia, y le está pasando a muchas personas en el mundo, que el Eterno llama específicamente a algunas personas donde a estos les va a dar una mayor profundidad, porque los llama a enseñar. ¿Ok? Entonces hay un nivel más profundo para aquellos que son llamados a enseñar. Aquellos que reúnen los requisitos por el cual el Eterno los ha llamado, entonces el Eterno les da, con el propósito de que enseñen. ¿Ok? Cuando uno conoce un poco de lo que es estudiar la lengua sagrada del hebreo, hay 4 niveles básicos, que esto yo una vez lo traje, pero tengo que traerlo para que puedas entender. 4 niveles básicos de interpretación. El primero, que sería el más sencillo y el superficial. Si quieres saber cómo se pronuncia en hebreo, pues es el nivel Pashut. Pashut.
El segundo nivel de interpretación es lo que se llama en español la alusión. Ese es el remix. El tercer nivel es la explicación del texto. Ese es el nivel trash. El cuarto nivel, estamos entrando en niveles, es el SOD, S-O-D, que es el oculto, lo que está oculto. Ahora, dentro de ese nivel SOD, resulta ser que hay dos niveles. El primer nivel dentro del nivel SOD tiene que ver con lo oculto. Es el nivel en que el Eterno ya ha revelado y continúa revelando a muchos de sus hijos, que aunque no tienen un llamado específico a enseñar, pero también les revela verdades. Ese nivel es para los hijos que de verdad tienen hambre, como dijo Yeshua, el que tenga sed venga a mi beba. Ese nivel. Ahora, hay otro nivel más profundo aún, que es el nivel que no conocemos, porque no conocemos, jamás vamos a preguntar, porque no sabemos, pero que Dios, en su propósito, en su plan, mostrará a aquellos que son llamados a enseñar. ¿Ok? Eso me acuerda cuando Yeshua hablaba con otro rabino de su época, Nicodemo, que le explica unas cosas. Nicodemo se turba. Entonces Yeshua le está hablando: tú que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, porque Yeshua está hablando en un nivel más profundo. Entonces Yeshua representaba ese nivel profundo del cual el Padre le daba para que él pudiera traer la enseñanza como debería de ser. ¿Ok? Ahora, con esta introducción, vamos entonces a entrar. Sí, que quiere decir que usted puede leer un texto o un evento en la palabra y usted puede ver muchas cosas, de las cosas más simples o más profundas. Y siempre que usted tenga el requisito de que es el hambre por la palabra, por conocer más, notarás que siempre Dios te dará algo más. Que sea el mismo relato, te dará algo más. Nosotros lo que hemos sido llamados a enseñar, ¿verdad? Como el caso mío, yo le dije un día al Señor hace mucho tiempo atrás, yo dije: yo pongo delante de tus pies todo lo que los hombres me han enseñado. Yo quiero que tú me enseñes. Como tú le enseñabas directamente a Yeshua, enséñame a mí, que soy tan hijo tuyo como lo es Jesús. La diferencia es que él es Mashiach, yo no, pero él es hijo. ¿Ok? Y Yeshua enseña claramente que es para los hijos. ¿Ok? El pan es para los hijos. Y en un nivel profundo es la revelación es para los hijos. ¿Ok? Y pues me fue llevando, me sigue llevando y me seguirá llevando. Entonces me deja ver cosas que en este nivel, porque repito, es imposible verla a menos que Él le plazca en su propósito entregarme de su luz, de su revelación, para que yo vea más allá todavía. ¿Ok? Yo no sé si me puedo completar esto hoy. No sé, vamos a ver. Pero yo creo que vamos a tener que continuar la semana que viene. Así que la Sagrada Escritura, el Eterno inspiró a las personas que la escribieron, que está cargada de revelación. Diga, cargada de revelación. Nunca se olvide de eso. Su libro llamado Biblia está cargada de revelación. ¿Ok? Pero es de revelación que debemos
descubrir. ¿Ok? Se necesitan llenar unos requisitos. Hay que empezar por tener sed. ¿Ok? A los que no le atrae mucho la palabra, pues no te dará la eterna revelación porque Él sabe tu corazón. Aquel que solamente quiere escuchar las cosas simples, pues le dará las cosas simples. Te lo dije al principio. Pero realmente este libro llamado Biblia está cargada de revelación. La escritura, ¿verdad?, escrita en la lengua sagrada, en esta lengua sagrada, no en las traducciones, incluyendo griego, sino en la lengua sagrada. En esa lengua se encuentran verdades ocultas, como tesoros escondidos que Él quiere revelar a los que le buscan con la intención correcta. Y cito aquí Mateo 5:8 de la versión hebrea, que dice: cuán bendecidos son los que buscan al Eterno con un corazón puro. Eso lo que implica es que han ido limpiando sus vidas, saliendo de muchísimas cosas que son de hombres, han ido limpiando su mente de toda la basura que tenemos del mundo, porque estamos buscando la verdad. Pues entonces dice: porque a ellos, pero que buscan al Eterno con un corazón puro, a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. ¿Ok? Así que el Altísimo, ¿por qué pone Altísimo? Porque, hermano, pone esto para que tú entiendas que no habrá nada más allá después de él. ¿Ok? No habrá nada más allá. Es hacia Él. Él tiene secretos que esto lo quiere revelar. Como muy bien el profeta Jeremías se escribió en el 33, verso 3, esta versión Kadosh, dice: clama a mí y yo te responderé y te diré grandes cosas, cosas escondidas de las cuales tú no tienes conocimiento. ¿Se clama a quién? A Él. O sea, como que dice: no busques en la religión de los hombres, no, busca a mí. ¿Ok? Juan 4:23 de esta versión dice: pero viene una hora y ya ha llegado cuando los verdaderos servidores, no adoradores, adoradores vienen por la versión griega, porque adorar es del latín, y Jesús no habló en latín ni en griego, Jesús habló en arameo y hebreo, y la palabra que él usó es Abba, busca, abodá, que es servicio, porque Yeshua daba abodá a su padre, él le servía al padre. Entonces, en la versión hebrea es un poco más correcto, como dice, que ya ha llegado cuando los verdaderos servidores servirán ¿a quién? ¿A Yeshua? No, al Padre, con la motivación correcta. ¿Qué? Y según la Torah, porque a los tales el Padre busca para que le sirvan, pero como muy bien ya hemos aprendido, Yeshua aparece para interpretar correctamente la Torah. Por lo tanto, está hablando aquí según la revelación de la Torah, como te la estoy enseñando. De esa manera vas a servir al Padre, no con la Torah adornada de conceptos religiosos y de legalismo. ¿Ok? Mateo 11, versículo 12, la segunda parte. Yeshua dice aquí: el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel. Remanente, habla de un remanente que ha sido justificado, llamado Israel. Eso vamos a verlo después. Pero que ese remanente tiene un deseo ardiente. Esa es clave ahí. Y dice: mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torah, como la estoy enseñando, vuelvo otra vez a lo mismo,
por la revelación, lograrán tomarlo. Así que se necesita tener deseo ardiente y de tomar la decisión de abrirse paso, o sea, abrir su corazón, su mente, su espíritu al estudio de la palabra, pero con la revelación como Yeshua enseña. ¿Ok? Eso es lo que van a tomar el reino. ¿Ok? Mira lo que te estoy soltando aquí. Mateo 11, versos 25, 26 y 27 dice: fue por ese tiempo que Yeshua, tomando por la palabra, dijo: te alabo, Padre, Adón del cielo, o sea, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los inteligentes. Es decir, que la inteligencia es un problema aquí para la revelación. Y educados. La inteligencia que tú tienes la puedes alinear con la revelación. Pero mientras la ponga como un muro contra la revelación, vas a tener problemas. ¿Está conmigo? Así que porque escondiste estas cosas de los inteligentes y educados y las has revelado a tus hijos sencillos. Aquellas personas que son sencillas, que son simples, o sea, que no van a estar poniendo en el medio sus capacidades, su inteligencia, sus dotes, ¿entiendes? Que son sencillos. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Porque es el evento que está tratando el Señor con estos pecadores, ¿sabes? Con sus discípulos. Porque todas las cosas que me fueron dadas por mi Padre, mire eso, el Padre le entregó algo a Yeshua, ¿verdad? Dice todo. Dice: y como el Padre le entregó todo a Yeshua, dice, y nadie conoce realmente al Mashiach o al Cristo sino el Padre. ¿Ok? Ni nadie tiene un conocimiento real del Padre sino Mashiach. ¿Y cuántos rabinos no hay? Y no han habido. Pero hay un rabino, un maestro llamado Yeshua, que es el que dice que tiene un conocimiento real, no un conocimiento fraccionado como lo tienen muchos maestros, no como lo tienen muchos maestros de hoy, y predicadores, y pastores, y evangelistas, que tienen fraccionado el conocimiento de Dios. No es totalmente puro, porque lo han adquirido de traducciones y de conceptos de hombres. Yeshua lo trajo directamente del Padre. ¿Ok? Así que si alguien te puede dar el conocimiento real, es Yeshua. Es a través de él. ¿Ok? Así que te repito otra vez este texto. Porque todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce realmente al Mashiach sino el Padre. Ni nadie tiene un conocimiento real del Padre sino Mashiach. Y a los que Mashiach, o sea, Yeshua Cristo, tenga a bien revelar. Lo que Él quiera revelar, a quien Él decida revelar. Así que tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. ¿Qué escuchamos en la televisión o en la radio de muchos predicadores? Tener cuidado. Jeremías 33:3, que lo cité, dice, ¿verdad? Se escribió ahí la palabra: y te responderé, la clama a mí, te responderé, ¿verdad? Te traje eso, responder. Esa palabra en hebreo significa poner atención. Si la quieres escuchar, se pronuncia Anah, A-N-A-H. Te responderé. O sea, el Eterno va a poner la atención hacia ti.
para empezar. Sus combinaciones de letras, que son 3 nada más, te enseña lo siguiente: su eterna mirada está sobre su creación. Eso es lo que enseña esa palabra, te responderé. Que es un símbolo de la constante provisión del Padre sobre todo. Esa palabra te garantiza que siempre habrá una constante provisión del Padre para ti. ¿Ok? También representa el ojo de la justicia divina, porque ese es su símbolo pictográfico, es el ojo. Que tiene el fin de velar, cuidar, proteger todas las áreas de nuestra vida. Esa es toda la intención del Padre, como te dice, desde la lengua sagrada te responderé. Todo lo que implica eso. O sea, estará para cuidarte, para velar, para proteger todas las áreas de tu vida. Eso está poderoso, hermano. Porque nada está fuera de su alcance. Pero también representa todo lo que hacemos será visto por el ojo del Eterno. No te puedes esconder. Porque todo lo conoce, todo lo ve, todo lo discierne. También sí implica responder que la vida del Todopoderoso se manifestará hacia ti. Su energía, que es su Espíritu Santo, su acción, su fuerza, está comprometido con esa palabra de responderte. ¿Ok? Eso está tremendo, hermano. Porque Él es el que se va a presentar a tu vida, el que se va a revelar. ¿Ok? El que se va a mostrar. Es su pensamiento, el de Él, su acción y su palabra sobre ti. Es el conocimiento y la sabiduría que se van a manifestar hacia ti. ¿Ok? Pero es la palabra pura, divina, la revelación divina vendrá y se va a plasmar en tu vida. Mira todo lo que Él, su intención al decirte en el hebreo, te responderé. No es como un ser humano que se para frente a otro para responderle una pregunta que tú le haces y te da así por encima. Porque en todo lo que Dios se mueve es pleno, es sobreabundante. Esa es su naturaleza. Y en todo lo que, cuando Él está en un asunto y se mueve, todo es en sobreabundancia. Nunca te olvides de eso, es una característica de Él. Y como está explicado aquí, que hasta cuida de nosotros. Hermano, yo puse esto aquí porque la verdad que esto me impresionó. Usted sabe que usted y yo tenemos una biología llamado cuerpo, este cuerpo, la carne, ¿verdad? Estamos aquí, esta tierra. Entonces, cuando estudiamos los procesos biológicos del hombre, cuando se estudia esto, hermano, que a veces yo tengo esa inquietud de estudiar una cosita y mirar aquí, mirar allá, eso es fascinante. Desde su concepción hasta su muerte, hermano, uno se queda completamente atónito, ¿saben? Al ver cómo, si lo puse, la gran sabiduría divina ha estado presente en medio de todos los sistemas y órganos de nuestro cuerpo. ¿Saben? Su sabiduría divina ha estado presente todo el tiempo, todo el camino de desarrollo de tu biología. Porque tu biología le responde a Él. Así que cuando Él nos enseña a usar la palabra de autoridad contra la enfermedad, si estamos alineados con Él, usamos la palabra por instrucción de Él, el órgano le va a responder a Él, a su creador. Porque mira, todo lo que se mueve dentro de ti, la energía que lo mueve y lo sustenta se llama Dios. Pues Él como luz. Es Él. El que hace que tu corazón te
Nunca me olvidaré de un documental que yo vi de doctores muy conocidos de renombre en Estados Unidos, y al final habló el más cheche de los cheches, como decimos acá en Puerto Rico. Era un americano, no era tan mayor, bien rubio, bien blanco, y él dijo: yo lo más que puedo hacer como médico es aprender cómo abrir, cómo quitar, poner, coser, ¿verdad? Es una cosa que nosotros aprendemos, conocemos cómo funcionan más o menos los órganos, todavía conocemos muchas cosas, pero una vez nosotros sacamos nuestro bisturí, nuestra mano de ahí y cerramos, el proceso de sanidad no es nuestro, viene de Dios. Lo dijo él. Ese hombre lo reconoce. Así que él está presente desde que tú fuiste formado en el vientre de tu mamá hasta que el día que te muera. Ese proceso biológico, él está presente ahí. ¿Ok? Por eso que nada más este detalle yo te voy a dar. En el cuerpo humano hay 248 órganos. Y existen 248 mandamientos en la Torah que dice Dios: esto vas a hacer, esto es lo que quiero que hagas. ¿Será eso casualidad? No. Dios nos está dejando ver una cosa. ¿Ok? Así que podemos afirmar que el conocimiento, sabiduría y entendimiento de la mente y el corazón divino han sido transmitidos al hombre. ¿Ok? Por eso es que la búsqueda, mire hermano, la realidad de la búsqueda espiritual del hombre es para regresar de donde ha caído. Es regresar de donde ha caído. Donde ha caído desde el pecado. Con aquel primer hombre. ¿Ok? Te enseñaré. Significa manifestación, exponer, mostrar, declarar, hablar. Y te voy a resumir de esta manera. Número 1, la vida se manifestará. Pero es la vida de Él. Tú vives porque Él te da vida. ¿Ok? Hablando de la vida de la esencia de Él como luz. 2, nos iluminará para caminar en Él. 3, porque te hablé una vez, se manifestará dentro de ti y a través de ti su amor, su luz, su vida, su shalom. 4 cosas. Lo que esté fuera de esas 4 son embelejos del hombre con sus conceptos, ideas y cariño. Su amor, su luz, su vida y su shalom. Y 4, Él nos convertirá en puertas de gran bendición. Eso es como una puerta por donde Él, no tú, Él habrá de manifestarse al mundo. Eso está dentro de su diseño. Te llena a ti, te cambia a ti, te transforma a ti, hace una revolución dentro de ti y luego se va a mover a través de ti para tocar a otro. Ese es el plan. Esto fue lo que le ocurrió a Yeshua cuando caminó por la tierra de Israel. El Padre pudo manifestarse a través de su Hijo, ¿ok? Porque su Hijo colaboró. Fuimos llamados a hacer lo mismo, hermano. La Escritura dice que debemos ser imitadores de Cristo, ¿verdad que sí? De Mashiach. Mientras otros maestros de Israel decidieron vivir llenos de tradición y religión, Yeshua decidió vivir para mostrar al Padre a través de su vida, en su relación como hijo. Pues pasa lo mismo. Mientras unos nos dedicaremos a mostrar al Padre, otros se dedican a mostrar religión y tradición. No cambió la cosa, siguen las
Yeshua logró esto? ¿Cómo él logró mostrar al Padre? ¿Cómo pudo elevarse y trascender por encima de los demás de su época, hermano? ¿Sacó la respuesta? Bien sencilla. Se rindió totalmente al Padre Eterno que lo llamó a su luz. Se rindió. Primera de Pedro 5, versículo 10, la primera parte dice, Primera de Pedro 5, 10, la primera parte, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, por la mano de Yeshua HaMashiach, después que hayáis sufrido estas cosas pequeñas, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ahora, fíjate en el texto. El Dios de toda gracia que nos llamó, os llamó a su gloria eterna. ¿Qué significará su gloria eterna? Nos llamó a su gloria eterna. Bueno, la palabra gloria en hebreo es kabod. Y kabod realmente no significa gloria. Pasa que se ha tratado de buscar una palabra en español que pueda acercarse un poco a lo que es kabod. Pero kabod es resplandor o luz. En otras palabras, fuimos llamados a su luz. Si no lo sabías, pues te enteraste hoy. Primera hora. Nos llamó a su luz. Seguro por los méritos de Yeshua, por supuesto. Y dice que ahí en ese texto que su luz es la que te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Su luz para vivir, ¿para quién? Para el Padre. Seguro por los méritos de Yeshua. ¿Ok? Así que este es el propósito por el cual hemos sido llamados. Y esto comenzó con el pueblo de Israel. En especial, para ir avanzando un poco, en la vida de Jacob, que es un nombre hebreo. Jacob fue hijo de quién? De Isaac. Que a su vez fue nieto de quién? De Abraham. Así que Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. El Padre llamó a ese pueblo a su luz. ¿Okay? Eso nunca cambió. Lo que pasa es que el pueblo se le perdió algo en el camino. ¿Ok? Y ¿qué hora es? Voy a tener que parar aquí. Ustedes me regalan 15 minutos más. Bueno, voy a... Es que si entro aquí... No, es que querer quedar pegado aquí. Voy a solamente a leer el relato y después entonces, a ver qué viene, te voy a explicar. Donde realmente el Señor me da esta revelación, me la da con Jacob. Especialmente en el relato de la vida de Jacob, que está en Génesis 32, del 22 en adelante, que fue aquel momento donde él deja a su esposa, a sus hijos, porque tiene que estar solo, porque alguien venía a pedirle cuenta, su hermano Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Y dice que hay personas que dicen que luchó contra Dios o que luchó con un ángel. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, te voy a dar aquí un poquito. Levantándose aquella noche, tomó a sus dos mujeres, estoy en el Génesis 32, 22, y a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el lado de Jacob, del Jacob, dice aquí esta versión. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y un hombre, dice esta versión, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera
y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, déjame ir porque ya raya el alba. Y le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, dime por favor, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Vio a Dios cara a cara. Ok. Y dice entonces, eso salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. De aquí se han predicado muchas cosas tremendas. Si usted lo lee así por encima, usted va a ver cosas muy lindas, cosas muy simples, pero este relato se puede entender en un nivel, sí, por un lado simple de interpretación, pero podemos ser llevados por su luz y ver más desde un nivel profundo de revelación. Y es en el nivel Sot, es en este nivel en donde su luz nos iluminará y nos dará una interpretación más allá. Ok, sin entrar, vamos a decir en muchos detalles de lo que sería la vida de Jacob hasta ese momento, pero de forma así general vemos que no era de buen ejemplo para los demás. Usted lo sabe, ¿verdad? En un momento dado usurpó la primogenitura de su hermano Esaú. Está en Génesis 25, 33 y 34, ahí está ese relato. ¿Ok? De hecho, el nombre de Jacob significa usurpador, mentiroso, tramposo. O sea que tenía un tremendo ejemplo, ¿sabes? Un tremendo testimonio negativo, definitivamente. Está terrible ese Jacob. Luego vemos a Jacob mintiendo para que su padre, quien Isaac, ya anciano, lo bendijera como primogénito. Está en Génesis 27, 19 en adelante. Y que venía con un background feíto, ¿saben? De hecho, este evento ocurre porque Jacob sabía que Esaú venía a pedirle cuenta por todas las cosas malas que había hecho. Entonces Jacob, aquí voy a entrar en algo. Como Jacob, por lo que está escrito de él, vemos una conducta no muy buena. Aquí es donde Dios comienza a hablar. Tenía una genética distorsionada y contaminada. Y vas a saber más adelante por qué voy a usar genética y luego otra cosa más que lo voy a añadir aquí. Así que tenía una genética distorsionada y contaminada. Tiene mucho que ver con el cambio de nombre, ¿sabes por qué ocurre eso? Así que tenemos que ver en su luz y revelación lo que realmente se encuentra detrás del evento en que se le cambia el nombre de Jacob por el de Israel. Está en Génesis 32, del 22 al 31 que leímos casi ahora, ¿verdad? Así que le fue cambiado el nombre de Jacob por el de Israel, que en hebreo significa, porque tiene, el que le gusta el hebreo, Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed, porque es Yisrael. Esa es la pronunciación. Yisrael. Yisrael, y una Yod. Significa reinar como el Eterno. Mira qué cosa más interesante. El Eterno estaba haciendo algo con él para que él reinara como rey del Eterno. Pero tenía que cuidar algo primero. Así que, ¿a quién realmente venció Jacob? En un nivel profundo te vas a sorprender. En el nivel simple, luchando con un hombre, ¿verdad? Pues así, una vez tú conoces este nivel, tú entiendes por qué se puso un hombre.
venció a aquel que tenía su genética manipulada y distorsionada. Y ese que venció, ese ser, estaba dentro del mismo Jacob. ¿Ok? Era él mismo. Estaba dentro de él mismo. ¿Ok? Esa parte distorsionada de él estaba ahí. Fue manipulada porque se le dio un nombre, Jacob. Se manipuló su genética porque los nombres tienen una aplicación e implicaciones espirituales en las personas. El Eterno lo permitió para que luego se viera su cabot como se ve en este evento. Así que Jacob caminó con una genética manipulada y distorsionada. Pero el padre se fijó en él, tenía un plan. Pero así no le servía, tenía que pasar algo. O sea, el Eterno es el que lo lleva al punto donde él mismo se queda solo. Cuando está solo, está luchando con él mismo. ¿Qué? Era el mismo, estaba dentro del mismo, estaba en el lado equivocado y no en el lado genuino o verdadero que el Eterno quería que se colocara. Así que de pronto Jacob tiene esa lucha, despierta en esa batalla y lo logra sacar de dentro de él mismo. Luchó y venció. Cuando él vence, por el relato en sí, pudo ver entonces lo que se conoce como la genética de luz. Pudo ver la genética de luz. Y cuando vio su luz, ¿ok? La luz de quién? De ese ser llamado Dios. Esa luz empezó a recorrer por todo su ser y a conectarlo con el todo, que es el Eterno, para ser entonces llevado a la verdadera vida y su propósito. Como digo, verdadera vida y su propósito es la vida del Eterno y el propósito del Eterno, no el de Jacob. Está en una batalla porque el Eterno lo lleva a un punto donde, usando entre ellas la conciencia, tocando el espíritu, comienza a dejarle ver a él mismo: mira todo lo que has hecho, mira lo que viene. Entonces comienza una batalla en él mismo. Tiene cierto parecido a la batalla que Yeshua tenía que vencer en el huerto para ir al propósito del Padre que le entregaste. ¿Okay? Y es en esa experiencia donde el Eterno entonces, como él comienza a batallar contra él mismo y comienza a vencer, entonces comienza a ver la luz, comienza a moverse hacia la genética de la luz, ¿ok? Para el Eterno llevarlo a la verdadera vida y propósito del mismo Eterno, ¿entiendes? Y es ahí cuando pudo mirar la verdadera realidad, no la distorsionada que él vivió. Dejó las leyes y las reglas de los hombres. Porque esas son leyes inferiores. Toda ley y reglas de hombres son inferiores. Y se conectó a la vida y el amor, que es aquello que no tiene ni conoce límites. Eso es que el Jacob que sale como ya Israel
es otro. Si usted lee más adelante, usted ve que es otro. Algo pasó ahí. ¿Ok? Mire todo lo que entonces el Eterno arregla de ahí en adelante en su camino. Vio al Eterno en su luz. Vio la luz eterna, en otras palabras. Vio al Eterno en su genética, la de Dios, no la de Jacob. Porque ver la luz es ver la genética de luz, es verlo a él. ¿Qué? Vio la luz moviéndose en la genética de la luz, invadiendo a Jacob. Hermano, Dios me habló. Me dijo, mi verdadero pueblo es aquel que se restaura en mi luz. Y en mi genética de luz. Y no por conceptos de abajo de hombres. Se me dijo, Señor. Mi verdadero pueblo es aquel que se restaura en mi luz, en mi genética de luz, no por conceptos de abajo de hombres. Hermano, ese es el Israel verdadero. Los israelitas, hablando acá en lo natural, se llaman allá en Israel, y los no israelitas, ambos tienen que pasar por el proceso que tuvo que pasar Jacob. ¿Entiende? Todo ser humano tiene que pasar por ese proceso si es que quiere realmente ser verdadero pueblo. No se puede llamar Israel a los que están en una religión o en credo o en tradiciones y mandamientos del sistema religioso político y aún de influencia rabínica sionista. Esos no son los verdaderos de Israel. Eso se puede llamar Jacob, porque están en las cosas de los hombres. Pues necesitan luchar contra el sistema del hombre, el sistema de la religión, de las tradiciones y del judaísmo rabínico distorsionado y desconectado de la verdadera luz y vencerlo. Para esto hay que vencer el miedo, encontrarnos a nosotros mismos delante de Él y allí renunciar a nuestros conceptos religiosos, tradiciones y enseñanzas de hombres llenas de tinieblas y carentes de luz. De esta manera alcanzaremos la genética de luz, ¿saben? Que sería nuestra verdadera genética. Nuestro verdadero ADN es su luz, ¿saben? Cuando Jacob luchó contra Dios, lo que esto significa es, porque está aquí en el texto, que luchó contra Dios y contra los hombres, lo que esto significa es, hermano, es que la naturaleza de Jacob, su ADN distorsionado y corrompido, tuvo un encuentro con el ADN o genética de luz. Eso es lo que significa eso. Hubo un encuentro. La genética distorsionada y contaminada de Jacob de pronto se encuentra con la genética de luz en esa batalla. En ese momento en que nosotros chocamos y peleamos contra la revelación de su luz,
Ese es el momento, hermano, cuando usted ha venido con todo un montón de cosas, ha llenado su vida de conceptos religiosos tradicionales, doctrinas de hombre, pero un día hay una batalla y usted de pronto se encuentra con la revelación de la luz. Eso me pasó a mí. Mira que yo estudié. He estudiado, pero cuando me encontré con su luz, hubo una batalla terrible. Me di cuenta que los hombres eran inferior, caído. No era puro. Que tenía que mirarlo a él. Es ese día cuando de pronto nos encontramos con el Eterno. Y Él nos comienza a revelar su luz. Y esto causará un choque o impacto contra el sistema religioso, político, con el lenguaje que nació en la Torre de Babel. Diseñado y escrito para confundir, lleno de mandamientos, reglas y tradiciones. ¿No fue eso lo que hizo el Eterno? Confundió la lengua. Y las lenguas pasaron a todas las culturas, a todos los idiomas. Pues nosotros podemos estar siendo presos de lenguajes, de idiomas distorsionados. Incluyendo el español. No sé si estoy hablando para que me puedan entender, que estoy tocando cosas aquí un poco profundas, ¿saben? Porque el hombre quiso explicar a Dios. Y Dios dijo, no. Yo mismo me explico. Mira mi luz. Y lo que voy a llamar, le voy a dar de mi luz. Ellos hablarán. Pero lo que faltará, por la limitación del lenguaje, lo voy a dar yo, llama a mí. ¿Estás entendiendo ahora? Y eso de las confusiones, de la lengua, los mandamientos y las reglas, tradiciones del hombre, eso no es Torah de luz, ¿saben? Eso es confusión y cargas que no se pueden llevar, y de eso habló Yeshua, Marcos 7:13. Cuando dice en su época, invalidando la Torah de Elohim con vuestras propias opiniones que habéis transmitido, y como estas hacéis muchas otras cosas semejantes. Mateo 23:4. Pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de cortarla. Gálatas 3:3. Pablo hablando aquí, tan incautos sois, habiendo comenzado por lo espiritual, ahora procuráis perfeccionaros por una obediencia legalista a una interpretación equivocada de la ley divina. Es como que de pronto se está aclarando la palabra para nosotros. Por eso es necesario e imperativo traer, hermano, la luz a nuestro ser, para salir de Jacob y vencer y ser transformados en Israel Ibra, que es hebreo, que es Israel de luz. ¿Ok? Volver al diseño original, llenos de amor, vida, luz y shalom. Y ese diseño de vida que representa realmente Yeshua. Pues no es cuestión de prácticas religiosas, sino de llegar a ser lo que en realidad somos. Que hay una realidad profunda en nosotros.
La raíz de luz está ahí. Y cuando se identifiquen en su experiencia interna, su luz, la del Eterno, resplandecerá de nuevo y será para siempre. Entonces, cuando entró el pecado, la luz fue que encerrada por el pecado. ¿Y cómo lo resolvió el Señor? El Padre mandó a Yeshua a quitar el pecado del medio para que la luz se ilumine. O sea que en un sentido profundo de interpretación realmente cuando usted nace de adentro, usted nace de la luz. O sea, la luz vuelve, que es el Eterno. Vuelve a su genética original, la que tenía el primer hombre, pero por el pecado se interrumpió. ¿Está entendiendo ahora? Y Jacob tuvo ese encuentro ahí. Fue una lucha interna con él mismo. Fue un punto que el Eterno lo llevó y ahora hasta aquí llegaste, ¿qué vas a hacer? Es el momento. Y como venció se le cambió a Israel. Pero no para mantenerse como un hombre llevado entonces a una religión de hombres, sino por lo que implica realmente Israel, Ibra, que es luz, pueblo de luz, pueblo restaurado, transformado por su luz. Vamos a ser o tenemos que ser lo que somos, verdaderamente hijos de luz. Un pueblo de luz es un pueblo, en el hebreo es un pueblo Ibra. Y V de vaca, R, A, fuerza en esta última, Ibra. ¿Por qué se le llamó con un nuevo nombre Israel a aquel que se le llamado Jacob? Esto es lo único que te voy a dar por hoy. Entonces seguimos la semana que viene. Te voy a decir por qué. Porque miren los detalles de Dios en él. Ya no es Jacob lo que representa genéticamente hablando. Ahora tienes la genética de luz de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser Israel? Porque el Eterno se lo puso ese nombre y es tan bonito que no probar. ¿No? Israel, o Israel, para que me entiendan en español, se divide en tres partes. Is-Ra-El. O Is-Ra-El. Is significa aquí la madre diosa conocida como Isis. ¿Y qué es Isis? ¿Qué representa Isis? Todos los dioses ajenos que se encuentran dentro de nuestras vidas. Se llama la madre diosa persona porque representa todos los dioses ajenos que se encuentran dentro. Jacob venció eso. Después de Is-Ra, ¿verdad? Ra. ¿Qué significa Ra? Significa en letra minúscula Dios del cielo, Dios del sol, símbolo de luz solar. Como que fuesen los responsables del ciclo de la muerte, la astrología y toda la porquería que el hombre se inventa, que no han robado el lugar a Dios, al Eterno. Y la última parte, Israel, se conoce como en hebreo como en letra minúscula los Elohim Tachtoná. Significa, hermano,
aquellos seres caídos que tratan de ensamblar y tratan de ser arquitectos de tu vida. Toda la influencia espiritual maligna que trata de ser arquitecto y el ensamblador de tu vida para que andes ajeno de lejos con la luz. Así que Israel fue llamado no por ser un nombre en sí, sino por tener la experiencia de haber vencido a esas entidades de mentira que esclavizan las mentes y que chupan como sanguijuelas, robando nuestra verdadera identidad. Eso es lo que significa Israel. Y que llegó a su esencia y a su realidad, a la genética de luz. Por eso Israel no es un nombre, es una experiencia con la luz. En ese sentido, usted es un Israel y va. ¿Ves? No tiene nada que ver con una identidad de un pueblo llamado Israel, que se volvió religioso. ¿Me estaba escuchando, verdad? Israel no es un nombre, es una experiencia con la luz que sube y baja. Te voy a decir por qué te digo esto, sin ningún impedimento, como la experiencia que tuvo Jacob con la escalera. ¿Se acuerdan? Como preparación a su encuentro con la luz, porque lo de la escalera fue antes de ese encuentro. Ya el Eterno venía preparándolo y le da una experiencia. En eso también es 28:12. Los ángeles que él vio en el sueño, que subían y bajaban, hermano, en interpretación simple es eso. Hay malajín subiendo y bajando. ¿Verdad que sí? Pero representan la revelación del Eterno que viene de la luz, en un sentido más profundo. Una escalera es la suma de ¿qué? De escalones, ¿verdad? Es una escalera por eso. ¿Sí? Eso ejemplifica la revelación que viene de su luz. Tiene distintos niveles por donde podemos ascender, siempre y cuando estemos dispuestos a subir hasta encontrarnos con Él, que es luz pura. No es casualidad que el nombre que se usa muchas veces, el nombre de Yahweh, ustedes lo han escuchado, Yahweh, tiene una combinación de letras que tiene sus valores, ¿verdad? Esa combinación es el número 26. El número 26 es la equivalencia a una letra, hermano, que significa escalera. Que es la Y. Que a la vez suma 8, que es nuevo comienzo. Porque en Él siempre son nuevos comienzos, porque son nuevos niveles, alcanzar de luz, de revelación. O sea que en Él está toda la revelación, en Él está la luz. Hay niveles, hay profundidades. ¿En qué escalón te quieres quedar? En otras palabras, ¿te quieres quedar en el de abajo, el más simple? ¿Me vas a cambiar por lo que los hombres dicen y enseñan con tradición? ¿O vas a subir a mi luz? Aquí para por eso. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois el pueblo escogido. Ahora piensen en esto: pueblo escogido, Israel y Abraham. Luz, pueblo de luz. Real sacerdocio, nación apartada, congregación redimida, para que proclames las glorias de aquel que os llamó de la oscuridad a su maravillosa luz, dice este texto, hermano. La palabra luz aquí, en hebreo. ¿Ok? Que también significa
dice resplandor brillante, fuego. También significa su poderosa manifestación de vida que emana de su luz. Eso fuimos llamados. Llenando al ser humano para dirigirlo al cumplimiento de los propósitos del Padre, iluminando la mente con revelación, sabiduría, conocimiento y entendimiento espiritual.